Buenas noches a todos ustedes que nos acompañan y también a las personas que están conectados a través de nuestra plataforma de transmisión. Qué gusto de verdad volvernos a encontrar nuevamente para quienes estuvieron conectados en nuestro último encuentro de inversiones, esto que ya se ha convertido en un evento muy esperado por muchos de nuestros clientes y hoy pues, ¿qué más decir? Que tenemos una invitada de lujo que ya voy a presentar. Mi nombre es Ingrid Rodas, yo soy la gerente de clientes y marca y para mí es un enorme placer darles la bienvenida y también a las personas que, como digo, nos escuchan en nuestra transmisión en línea. Mencionar un poco solo y muy brevemente nuestras credenciales. Muy rápidamente, ustedes las conocen, tenemos 27 años operando, tenemos dos líneas de fondos, uno que es el fondo de pensiones, que ya supera los 7.900 millones de dólares en administración y los fondos de ahorro voluntario, pues que ya van sobrepasando los 13 millones de dólares. Alrededor de, pues ya lo miran ahí, 2.2 millones de clientes entre ahorro de pensiones y ahorro voluntario, calificaciones de riesgo muy interesantes tanto para crecer como compañía como para nuestros portafolios de inversión. Y bueno, estas son algunas de las capacidades que ponemos a su servicio y por supuesto una mesa experta de inversiones y unos asocios y aliados que nos ayudan también a fortalecer esas decisiones de inversión. Rápidamente, como vieron ustedes en nuestro último loop y solo para hacer esta recapitulación introductoria, quiero solo darles visibilidad de los 3 fondos o de los 3 planes de ahorro que tenemos. Algunos de ustedes pueden ser clientes de nuestro plan dinámico, recordemos un fondo balanceado que hace este balance entre riesgo y retorno con una mezcla de un portafolio de títulos locales e internacionales, tanto bonos y a nivel internacional, bonos y acciones. El plan conservador, que tiene a su base un fondo de renta fija, invertido solo en El Salvador, en instrumentos financieros de la bolsa local, ¿ya? Y que son básicamente bonos. Asociado a ese fondo de renta fija, este año lanzamos también el plan de ahorro institucional. Entonces, este plan de ahorro institucional tiene también a su base este fondo de renta fija y está ahí para los empleadores que quieran incentivar a su personal a permanecer, que quieran apoyar a su personal en algún objetivo como por ejemplo también complemento de pensión o en cualquier otro objetivo. El equipo de Crecer está ahí para poder asesorar y acompañar al empleador en esa estructuración. De esto vamos a conversar, de nuestros portafolios, pero también vamos a conversar sobre el entorno, sobre los últimos acontecimientos económicos y financieros que seguramente ustedes leen continuamente en las noticias. Quiero también decir que en cada mesa hay un código QR y van a poder dejarnos ahí su consulta, por favor, para el final de la sesión. Vamos a tener 2 expertos y para las personas que nos siguen en nuestra conexión, pues pueden dejar sus consultas en el chat, las estaremos leyendo al final a nuestros expertos. Sin más preámbulo, quiero presentar a nuestra primera experta. Ella es Chief Market Strategist de StoneX, donde lidera la estrategia global de inversión multiactivo y análisis macroeconómico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en mercados financieros, asesorando a clientes institucionales en renta fija, acciones, divisas y tasas de interés. Además de su labor como analista y estratega, esta persona, nuestra especialista, es conferencista bilingüe en eventos internacionales y colabora regularmente con medios como Bloomberg y también CNN en español. Es economista y financiera formada en NYU y Rutgers y ha sido profesora adjunta y asesora académica en la Universidad de Miami. Por favor, recibamos con un gran aplauso a Catherine Rooney Vera.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, Ingrid y Mauricio, todos de AFP Crecer. Es un placer estar aquí de vuelta en El Salvador. Mi segunda vez aquí en El Salvador. El año pasado vine y realmente es un país encantador. Pues estoy aquí para darles la visión mía sobre qué es lo que está pasando, qué va a pasar y cómo va a afectar la región y también El Salvador, ¿sí? Entonces, mientras estoy hablando, por favor, que me hagan preguntas, comentarios, diferencia de opinión por medio de lo que dijo Ingrid, ese código QR, y después de mi exposición, con muchísimo gusto recibo esas preguntas. Entonces, sin más preámbulo, empezamos en la materia. Creo que es importante pensar y considerar todavía el riesgo de recesión. Ya se ha quitado de los titulares, pero la verdad es de que con las incertidumbres que estamos viendo todos los días, hoy salió otra noticia de que los aranceles ya son ilegales. Entonces, mañana en la mañana vamos a tener los aranceles pues de vuelta como eran antes, con la excepción de ciertas cosas, acero, creo que era hierro, acero y algunas otras cositas más, mientras que el presidente apela la decisión. Esto fue una decisión que salió esta tarde, pero ya estamos viendo los futuros arriba, los mercados dichosos, porque pues parece que ya se ha acabado esta guerra comercial. Pues la verdad es que no se ha acabado, ¿sí? Porque esto no era la Corte Suprema que tomó esta decisión. Esta decisión fue una decisión de 3 personas en la ciudad de New York, que a propósito acabo de llegar de New York, yo soy de ahí, es una corte de comercio que tomó esta decisión, diciendo que el presidente Trump utilizó algo que se llama medidas de emergencia para poder poner en marcha estos aranceles, que no es, según ellos, no es legal. La administración hoy día también en la tarde apeló a esta decisión, mientras que estuvimos, Mauricio y yo, mirando esto justo antes de que yo tomara el escenario, pero parece que mientras que está en el proceso de apelación, los aranceles no están ahí. ¿Ah? Entonces, pues esto suena positivo, pero la verdad es de que genera más y más incertidumbre. Entonces, yo no voy a bajar mi riesgo de recesión donde lo tengo. Lo tengo a 45% y lo voy a mantener. Eso, señores y señores, es el doble de lo normal. Lo normal en cualquier momento, en cualquier punto del ciclo económico es 20%. Si estamos a 45% de probabilidad de recesión en mi país en los próximos 12 meses, es la mitad, es el doble de lo normal. Es alta, ¿no? Es una probabilidad bastante alta. Según yo, con esta con este nuevo capítulo, la incertidumbre solo sube porque no sabemos qué pasa después cuando se acaban los 3 meses de pausa con China, qué va a pasar ahí y si los aranceles simplemente van a volver a como eran antes. La confianza del consumidor en Estados Unidos es todo importante. En mi país, 2/3 de la economía viene del consumo. Si el consumidor siente fuerte, siente positivo, sigue gastando. Y sabemos que Estados Unidos es un país de gastar, más allá de ingresar. Por eso tenemos déficits fiscales tan gigantes. Pues lo que hemos visto en este periodo de aranceles es un desplome en la confianza del consumidor, un desplome total. Lo que ha sido muy alentador es el hecho de que ha vuelto a subir otra vez debido a unas mejoras en lo que Trump usa que se llama el arte del negocio, ¿no? Empezar con niveles altísimos que asustan, solo para ir bajando los niveles. Acuérdense que hace nada tuvimos aranceles contra China de 145%, que no es aranceles, es un embargo. Es básicamente decir que ya no vamos a hacer negocios de comercio más con China. Es un embargo. Es tan alta esa tarifa de que iba a causar una cesación de comercio con el socio de comercio más importante para los Estados Unidos. Cuando pasó eso,
yo subí mi probabilidad de recesión a 60%. En conjunto con Goldman Sachs, que hizo lo mismo, porque la lógica nos dice de que pues, esos niveles no eran sostenibles. Hoy en día volvemos al 12. Acuérdense que antes de Trump no es que no había aranceles, habían tarifas en muchas cosas. De hecho, las tarifas frente a China eran 12% en términos efectivos. Con los nuevos de Trump iban a subir a 28%. ¿Sí? Entonces dicen 140, después lo bajaron a 40, pero en el fondo iba a ser 28%. Mañana, en vez de ser 28, va a ser 12 otra vez. Entonces sigue habiendo aranceles, pero afecta el ánimo de la gente y de las empresas. Esto es algo que yo veo muy de cerca para medir cómo va a ir evolucionando la economía en mi propio país. El país está basado, como dije, en el consumo, pero también consumo de servicios. Y esto es un índice que mide los servicios. Estados Unidos es 13% de la economía viene de manufacturero. Lo demás es servicios. Entonces, ¿hacia dónde vayan servicios? Es hacia dónde va la economía. ¿Por qué importa tanto? Porque, como ustedes sabrán, por eso están aquí escuchándome, los Estados Unidos es un motor muy importante a nivel global, ¿sí? En conjunto con China. Pero si Estados Unidos entra en recesión, pues deberíamos de esperar de que las cosas definitivamente empeoran. El riesgo de recesión ha aumentado, pero la verdad es de que el mercado laboral pues no ha sido bastante resiliente, ¿sí? Y esto es una muy buena indicación. Las probabilidades siguen siendo 45%, 50%, debido a la contracción, como digo aquí, en el consumo y en la inversión. Pero las compañías siguen con sus personas, siguen con utilidades a niveles récord altos. Las compañías están viendo que esta crisis comercial puede ser más temporal que nada. Hay todavía optimismo con respecto a la economía americana. Eso dicho, la incertidumbre, y esto es lo que pongo aquí, es todo importante. La incertidumbre en comercio está a niveles récord altos, y esto va en conjunto con un fenómeno que yo creo que es estructural, que es desglobalización. Desglobalización versus globalización. De hecho, si yo fuese a poner esta gráfica hasta 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, sería aún más interesante, porque la globalización empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Empezó con la Organización de Comercio Mundial, empezó con el Fondo Monetario Internacional y empezó también con Bretton Woods. Y todo eso salió después de la Segunda Guerra Mundial, liderado por los Estados Unidos. Hoy yo argumentaría de que estamos en un cambio que no suele pasar en un siglo. Cada siglo hay un cambio como lo que estamos viendo. En 1944 fue un cambio hacia la globalización, que implica menos incertidumbre, menos inflación. Hoy mi argumento es de que esto no es una fase, no es algo temporal, es algo sistémico que va a cambiar la trayectoria de la economía global para el futuro cercano. Es de desglobalización. Desglobalización, vamos a definirlo. Es en vez de cada país, bueno, desglobalización es cada país se actúa por el beneficio propio, ¿sí? En vez de tener representación en un ente multilateral como NATO o la Organización de Estados a nivel global, como la Organización Comercial, como el Fondo Monetario Internacional. Ya eso se está cambiando. Esto es inflacionario, ¿sí? Globalización es deflacionario, desglobalización es inflacionario. Entonces deberíamos de esperar, si tengo razón, y estamos en una nueva etapa de desglobalización, deberíamos de esperar de que la inflación se mantenga alta.
Y pongo una pausa ahí porque eso importa a la colocación de capital en las carteras, ¿sí? Si la inflación se mantiene pues un poquito alta de lo normal, pues deberíamos considerar eso en nuestros portafolios de renta fija y renta variable. Muchos me preguntan, y es una pregunta, es la próxima pregunta, bueno, está bien, bajo este escenario donde la inflación se mantiene alta y la economía está en el precipicio tal vez de recesión, ¿qué hace la Fed? Y la verdad es de que es muy complicada la situación para la misma Fed. La Fed, de hecho, en las minutas que salieron hoy, las minutas indicaron que la Fed está muy tranquilo, va a quedar con las tasas donde están, esperando a ver qué pasa aquí. La Fed es un ente sumamente despacio, glacial. No es proactivo, es retroactivo. Entonces, dependiendo en los datos es cómo se va a mover. Mi punto de vista es si la tasa de desempleo, que es jobless rate aquí, si la tasa de desempleo se mantiene por debajo de 5%, creo que es muy poco probable que la Fed baje la tasa este año más que 2 veces a 25 puntos básicos cada vez. Entonces, este año la Fed bajará 50 básicos. Si la tasa de desempleo sube por encima de 5%, lo más probable es que la Fed baja tasas más rápido, ¿sí? Porque la tasa de desempleo cuando empieza a subir indica que las corporaciones ven debilidad y están echando a gente. Si se echa a gente, si la gente ve que su vecina ha perdido su trabajo o si yo temo de que voy a perder mi trabajo, ¿qué es mi naturaleza? Restringir mis gastos, ahorrar. Y vuelvo a mi comentario al principio. La economía está basada en el consumo. Si el consumo baja o si se frena, se siente inmediatamente. Se siente inmediatamente. Por eso fue tan importante una señal como nosotros economistas ver la confianza del consumidor repuntar. Porque eso es un indicador líder a los datos concretos, ¿sí? Entonces esto es básicamente un resumen de lo que acabo de decir. La vivienda y los servicios básicos siguen siendo los componentes más importantes en mi propio país. Hasta el día de hoy, estos son datos hasta el día de hoy, los bienes, los vasos, los platos, las mesas, los bienes que uno puede tocar, durables, están en deflación. Los precios están bajando. Eso va a cambiar. Lo interesante aquí es que a mí me parece que el mercado versátil está contando con un fin de esta crisis, pero no está contando con los riesgos que todavía son existentes. Uno de los riesgos, señores, es de que a finales de este verano, finales de agosto, principios de otoño, vamos a ver este número, el menos 0.1 puntos, el en gris claro, lo vamos a ver subir. ¿Por qué? Porque tenemos 2 meses con aranceles y tenemos en mi país, en Los Ángeles, en el puerto más importante del país, barcos parados, camiones parados, que pasaron un mes parados. Sería como un avestruz metiendo la cabeza en la arena pensando que eso no va a tener efecto. Eso va a tener efecto. Entonces, finales de verano vamos a ver los datos de inflación volver a subir y eso va a complicar mucho una Fed bajar tasas, sobre todo si tenemos la tasa de desempleo todavía bastante baja, ¿ok? Entonces, mejor de los casos, según yo, la Fed baja tasas este año 2 veces para total 50 básicos. Eso dicho, estamos yendo en el sentido correcto. Desde COVID, la inflación ha bajado muchísimo, la Fed ha bajado la tasa a 200 básicos, pero me cuesta creer que esto va a seguir fuera de recesión. Esta gráfica me encanta y por favor recuerden de poner preguntas por el código QR. Esto me parece sumamente interesante. Este ejercicio lo hice en Donald Trump 1.0. En la primera presidencia del presidente. ¿Por qué? Porque acuérdense que en ese tiempo su enfoque era China. Bueno, sigue siendo China, pero ahora es China, México, Canadá,
Panamá, todo el mundo, ¿no? Pero en ese momento era China. Entonces me puse a hacer el estudio, porque soy una persona de números, ¿sí? Todo el mundo dice, Trump va a lanzar la economía en recesión. Bueno, pruébamelo, quiero ver, ¿sí? Entonces, cuando hubo mucha polémica con respecto a los aranceles frente a China, hice el análisis. ¿Cuánto lo que consumimos en mi país, de donde soy, cuánto de lo que consumimos viene de China? Yo pensé que el número era gigante. Pero cuando uno ve el consumo como consumo no solo de bienes, sino que de servicios, que es cómo se compone el dato, el porcentaje de lo que consumimos de China es muy pequeño. Por consecuencia, a pesar de tener un brinco en el arancel contra China en 2018, que se ha mantenido hasta el día de hoy, acuérdense de eso, y que el presidente anterior, Biden, había subido, puso 100% de aranceles frente a los coches de China, ¿sí? A pesar de todo eso, el impacto de los aranceles de Trump 1.0 en su primer mandato era 0.5 puntos porcentuales adicionales a la tasa de inflación. No es mucho. La verdad que no es mucho. Repito eso, 0.5 puntos porcentuales en adición al Core PCE. Para hacerlo sencillo, si la inflación, el número era 2.5%, vamos a decir en ese momento era 1.5, porque lo era, ¿sí? La inflación en 18 era 1.5. Trump puso aranceles frente a China de 12% en términos efectivos. El impacto en el primer año después de haber puesto esos aranceles frente a China era de 0.5 puntos, hizo subir el Core PCE a 2.5. Entonces, el impacto, según yo, de esta guerra comercial iba a ser mucho mayor, porque el impacto de la primera vez era poquito, pero con aranceles pequeños. Entonces, la idea aquí es que si se elimina los aranceles, si bajan los aranceles, muchos dicen que van a llegar a 30% frente a China y los demás. 30% debemos de esperar un incremento en la inflación por encima de 0.5 puntos. ¿Ok? No sé si eso quedó claro, pero así es la matemática. Es verdad que los aranceles suben los ingresos, aquí lo podemos ver, pero la idea económica es de que es de una sola vez, porque si vemos que ese vaso en vez de valer $1, de repente vale 5, pues cambio por otro vaso. Entonces pago el impuesto la primera vez, el incremento en los ingresos es muy grande y hasta el día de hoy ha sido muy grande para Estados Unidos, pero a partir de ahí pues empieza a disminuir en su grandeza en los cofres de los Estados Unidos. Si cualquier emergente tuviese esta gráfica, sería calificado por debajo de grado de inversión. Pero el hecho de que es los Estados Unidos no lo es. Moody's, creo que fue Moody's, redujo la calificación, pero la verdad es que sigue siendo AAA. Esto desde mi punto de vista es un conflicto de interés muy grande, porque Estados Unidos tiene un déficit fiscal de 7.2% del PIB, pero sigue con la moneda reserva internacional del mundo y sigue con el activo cero riesgo, entre comillas, porque no es cero riesgo. La única forma en que este experimento de Donald Trump, según mi análisis como economista macroeconomista, la única manera en que funciona es que si bajan esta cifra. Si no logran bajar la cifra, ¿sí? O si aumentan el déficit, queda un fracaso. Un fracaso, ¿cómo lo defino? Lo defino con un tesoro de 10 años por encima de 5%, 5.5, 6%, y equity markets bajando. Eso sería un fracaso.
Entonces, es muy importante para esta administración de lograr reducir el déficit. ¿Okay? Ahora, ustedes conocen al ministro de Hacienda en Estados Unidos, se llama, o saben de su nombre, me imagino, se llama Scott Bessent. Su idea a principio del término era algo que se llama 3-3-3. 3% déficit fiscal de 7.5, 3% crecimiento económico y 3 millones de barriles de petróleo por día más adicionales. Eso ha cambiado porque creo que se ha dado cuenta que esto no es poca cosa darle la vuelta al Titanic, ¿no? Entonces, lo que ahora está diciendo es que en vez de bajar los gastos, we're going to grow out of it. ¿Qué quiere decir? Que vamos a crecer más allá que la deuda. Que hombre, que sería genial. Porque hoy en día la deuda nos está ganando al crecimiento económico y eso es fatal. Entonces, su idea es hacer un fenómeno que se llama crowding in, que hace que el gobierno sea más pequeño, que las tasas del 10-year bajan, dejan de subir y dejan que el sector privado saque crédito y hace crecer la economía. Si la economía crece más que la inflación, más que la deuda, pues en teoría puede funcionar. Pero desde mi punto de vista, esto es un riesgo gigante, ¿sí? Es un riesgo gigante. Y de hecho, el presupuesto que tienen hoy en el país aumenta el déficit. Aumenta el déficit. Entonces, hay que hedgear, hay que proteger los portafolios frente a un par de riesgos. Inflación y un 10-year treasury que sigue subiendo. La tasa de 10 años, si sigue subiendo, esa es la parte larga de la curva y por eso me gusta la parte corta de la curva. Para los que manejan portafolios de renta fija, desde mi punto de vista, y voy a enseñar un poquito más por qué, creo que es importante tener posiciones de corto plazo, no de largo plazo. Esto es un fenómeno que se llama crowding out. Me interesa mucho porque yo no sé si esto es muy esotérico. ¿Cuántas personas han escuchado de este fenómeno? Crowding out. Crowding out. No, nadie. Ok. Crowding out es cuando el gobierno se pone tan grande, sus necesidades de deuda son tan gigantes que pues saca al sector privado. Porque acuérdense que el sector público y el sector privado están peleando, entre comillas, peleando para la misma piscina de capital. Si el gobierno tiene necesidades de 7.5% del PIB de déficit, tiene que emitir deuda, entonces está absorbiendo y sacando y chupando el oxígeno de ese pool de capital, haciendo que las tasas siguen subiendo. Entonces, si yo fuese empresaria, ¿sí? Y tengo mi propia empresa, ahora tengo que pagar más plata para sacar un préstamo, ¿sí? Entonces, si quiero invertir en mi empresa, si quiero, whatever, lo que quiera hacer, pues pago más plata. Culpa del gobierno, ¿sí? ¿Sí está claro? Eso es crowding out of the private sector. Entonces, la idea de esta administración es de bajar el nivel de la participación del gobierno para dejar oxígeno al sector privado. Es ambicioso. Uno lo puede aplaudir, pero es ambicioso. La deuda va a seguir creciendo, según yo, y deberíamos esperar de que llegamos a 120% del PIB en 10 años. Los mercados están contando con esto. ¿Okay? Por eso vemos renta fija en términos de las tasas subiendo, y la parte larga que sigue subiendo, en un empinamiento de la curva. No es para asustarles, pero sí mi trabajo es decirles qué está pasando. Esto es pagos de interés versus PIB. Esta es la gráfica, ¿ok? Entonces, Estados Unidos tiene tanta deuda, tiene que emitir tanta deuda para cubrir sus déficits que son tan grandes, de que los pagos de interés versus el PIB, pagos de interés sobre el PIB, han duplicado en 2 años. Es más, pagos de interés que no te rinde nada, ¿eh? No estás pagando para infraestructura, no estás pagando para la defensa. Es un mal gasto, es un gasto malo. Pues
eso ahora supera lo que se gasta en la defensa para un país como los Estados Unidos, imagínense. La cobertura de pago, yo jamás en mi vida pensé que iba a tener que hacer esto para los Estados Unidos, pero lo hice. Esto es cobertura de pagos de interés, la ratio de cobertura, ¿sí? Eso es cuánto se ingresa en una compañía o un soberano versus cuánto se gasta en interés. Y esa cifra ha bajado de 14 meses a 5 meses. Entonces, yo jamás en la vida, en 23 años de trabajar en esto, me he preocupado el tema del debt ceiling. Ha sido una broma, me río, ay, mira estos tontos amarillistas en los medios haciéndolo gran cosa. Por primera vez me parece importante, porque los pagos de interés tenemos 5 meses de cobertura. Entonces, me preocupa un poco eso. Mientras tanto, China está comprando menos tesoros. No es que solo está comprando menos, está vendiendo tesoros. Japón está vendiendo tesoros. ¿Por qué Japón está vendiendo tesoros? Porque el bono de Japón ahora rinde positivo. Qué chévere, porque tiene 10 años rindiendo negativo. De repente el JGB, que es el bono de Japón, rinde positivo. Entonces los japoneses no tienen que estar todo colocados en tesoros, pueden comprar sus propios bonos de nuevo. China está comprando menos, Rusia está comprando menos, Arabia Saudita está comprando menos. ¿Por qué me importa? Porque ellos son entes que no les importa el precio. Los demás somos el sector privado, nos importa el precio. Los bancos centrales no es su plata, no les importa el precio, siguen comprando. Si la tasa es altísima, está bien, ¿no? Si pienso que va a seguir subiendo, no me importa porque no es mi plata. La combinación de gris y azul es la combinación de la Fed, que es la Fed es azul, y todos los otros bancos centrales a nivel global es gris. Y esto mide tenedores de tesoros. Estos son los tenedores en todo el mundo de tesoros, ¿sí? Entonces, la combinación de la Fed, todos los bancos centrales, más de 50% hace 10 años atrás estaba en manos de estos bancos centrales, que repito, son insensibles, son inelásticos al precio. No importa el precio. La Fed no le importa el precio donde compra bonos. La Fed hoy en día tiene una pérdida no realizada gigantesca que mantiene, no importa el precio. Este es el comprador que uno quiere, ¿verdad? Qué chévere sería si fuéramos a vender la casa y el comprador dice, no me importa el precio. Ah, buenísimo. Te lo vendo carísimo. ¿Sí? Genial. Y eso es lo que hacen los gobiernos. Cuando las tasas están muy bajos, sacan, emiten, sí, juegan en ese juego, ¿sí? Pero mi punto aquí es que hace 10 años atrás, los tenedores de todos los tesoros del mundo eran 55% bancos centrales. Esa cifra hoy en día es 30%. ¿Quién tiene el otro 70%? ¿Alguien se atreve o no? No pasa nada si no. Pero, claro, el inversor privado, exactamente, es el sector público versus el sector privado. El sector privado es nosotros, ¿sí? También es los bancos, Goldman Sachs, it's everybody, pero es el sector privado. El sector público son los entes centrales. Esto me parece muy importante. Y poco hablado, poco hablado. Por consecuencia, la lógica nos dice que las tasas siguen subiendo. Otra vez, porque los bonos, el precio baja, la tasa sube. Entonces, el precio baja porque China está vendiendo, ¿sí? Entonces, si este fenómeno sigue, la combinación de menos demanda, de entes insensibles al precio, combinado con más oferta, porque el déficit sigue subiendo o se mantiene igual, pues a mí, no sé ustedes, pero a mí la lógica me dice que las tasas van a seguir subiendo, ¿no?
Si las tasas siguen subiendo o se mantienen altos, es una situación interesante y hay mucha discusión con respecto a las tasas reales y hacia dónde debe ir el dólar, ¿sí? Porque el dólar, según mi análisis, es sumamente sobrevaluado. O sea, estamos hablando de 20% sobrevaluado, el dólar, versus el euro, está sumamente sobrevaluado. Pero la diferencial en tasas reales, esto es polémico, hay economistas que dicen que no es así. Yo digo que es así. El factor más importante a una divisa es la diferencial en tasas. Entonces, si la Fed está colocado a 4.5 o donde esté, real rates are aproximadamente 2%. Pero el ECB está a 0, pues eso favorece al dólar, favorece al tesoro. Entonces, esto es algo a favor del dólar, algo a favor del tesoro, ¿sí? Porque Estados Unidos, porque la inflación es alta, va a mantener las tasas altas en comparación a sus, digamos, sus comparables. Ahora, entramos a renta variable. Y acuérdense de sus preguntas, porque aquí voy terminando. Yo veo oportunidades en ciertos sectores. Creo que esta caída que vimos tan tenaz, que a propósito se ha recuperado todo, ¿okay? Se ha recuperado todo. Y ahora hay un nuevo meme, no sé si ustedes siguen X y Twitter y todo eso, pero dice el taco trade. So Trump always cows out or something like this. Trump always siempre cede, ¿sí? Entonces, la idea ahora, se llama el taco trade, es cada vez que Trump anuncia un nuevo tarifa, es compra. Porque sabemos cómo funciona esto. Amenaza es el arte del negocio, amenaza 3 dígitos, pero termina aquí, ¿sí? Donde termina es mayor de donde estaba, pero ahora conocemos el truco, ¿sí? Entonces, en ese momento, lo que puse aquí, esta es una recomendación. Estuve hablando con unos periodistas de su país justo antes de este evento y les comenté que hay 2 maneras de invertir. Uno es táctico, aprovechando de deslocaciones en los mercados, cuando vemos una corrección de 20% en 3 semanas. Eso es táctico. Táctico es entras, sales, en un mes, 3 meses máximo. Estructural es 12 meses y más allá. Entonces, recomendamos un tactical trade. Vimos que todo bajó. Cosas sin sentido, biotecnología, bancos. Y recomendamos esas posiciones. Estamos arriba doble dígitos. La pregunta siguiente que me pareció tan inteligente era, ¿ahora qué? ¿Sí? Y esto es táctico. Entonces, mi respuesta es, si tú entras el 7 de abril y ganas doble dígitos un mes después, realizas capital para colocarlo y ponerlo a trabajar después. Esto no es una corrección. Bueno, yo puse no es una corrección, pero efectivamente sucedió siendo, pero ya repuntó bastante. Entonces, los sectores que a mí me gustan ahora, los sectores que más me gustan el día de hoy, healthcare, número 1. Healthcare es el peor sector en términos de desempeño en lo que vamos del año. Yo no sé ustedes, pero yo no estoy convencida para nada de que se ha acabado el juego y que esta guerra comercial ya llegó a su fin. Yo creo que estamos en los principios. Creo que la desglobalización está en plena marcha. Y si yo tengo razón y el riesgo de recesión incluso está a 45%, hay que estar en defensivos. En healthcare es el peor performer en lo que vamos del año. Healthcare es el defensivo más defensivo, ¿sí? So healthcare, staples, utilities serían mis top picks. S&P 500 es mantener. No es que estoy recomendando venta, es una buena idea mantener, pero sí me parece que es también excelente idea diversificar, porque Europa le ha ido muy bien y los emergentes también tienen valor.
Si no entramos en recesión en mi país, yo creo que es ahí donde hay oportunidades. Oro me encanta, oro hay que tener una posición y mantenerla. Short duration treasuries me parece también una buena oportunidad porque, acuérdense, las tasas son muy altas también en la parte corta, históricamente hablando. Si la Fed baja tasas, que muchos esperamos, pues yo creo que eso nos deja algo de valor en tesoros de corto plazo. Entonces, eso es básicamente la visión. Hay muchos componentes y no es fácil, la verdad, analizar esta coyuntura actual porque hay mucha incertidumbre. Los riesgos, para poner un resumen, los riesgos son inflación. El riesgo es lo que llamamos stagflation. Stagflation es inflación alta con crecimiento bajo, por debajo de potencial. Potencial en Estados Unidos es 2.2%. Yo espero que este año mi país crezca menos de 1. ¿Ok? So, no menos 1, menos de 1. ¿Sí? Ok. Bueno, igual es grave. Ok, pero no quería que me malentendieran. Pero sí está desacelerando, pero acuérdense de una cosa, y quité esta gráfica de mi presentación, pero con todo gusto se lo puedo enviar si les interesa. Pero tenemos una cosa que se llama la brecha de producción. La brecha de producción en mi país, en Estados Unidos, lleva 4 años positiva. Y eso es inflacionario en sí. Entonces suena como que menos de 1% es muy feo, pero la verdad es que es bueno desde mi punto de vista, porque la desaceleración económica es positiva porque puede ayudar a la inflación. Y ya llevamos 4 años arriba de potencial. Potencial es 2.2, Estados Unidos ha crecido arriba de 2.2 en los últimos 4 años. ¿Sí? Entonces no me parece mal, de hecho yo creo que es el escenario mejor de que evitamos recesión, le dicen el aterrizaje suave, pero yo creo que eso sería la mejor solución aquí. Y bajo ese escenario, yo creo que el S&P sigue subiendo. Me llama la atención, y aquí voy a cerrar para abrirlo a preguntas, pero a mí me parece muy buena señal, que en plena caída, el 7 de abril, en plena caída, las corporaciones pudieran haber sacado revisiones a sus guidance, no lo hicieron. Las utilidades siguen muy cerca a niveles récord altos, no están echando a gente, ¿sí? Entonces, hay cierta resiliencia en los Estados Unidos que me parece que pinta bien, ¿no? Pinta bien. Ahora, eso dicho, y lástima que esto no está actualizado, perdónenme por eso, pero usen la imaginación. Esto es standard deviation. Standard deviations en economía en estadísticas es cuán lejos es del promedio. Romper 3 deviaciones del estándar es muy fuera de lo normal, ¿sí? Romper 1 o 2, pues menos anormal. Habíamos llegado a romper 3 desviaciones estándar del promedio y eso a mí me parece que siempre presenta oportunidades. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué es lo que más ves? Yo veo esto. Yo tengo esta gráfica para tesoros y para S&P 500. Y cuando vea este tipo de comportamiento, pues entonces busco oportunidades como pongo aquí abajo. En este momento, para terminar, usar la imaginación, esta línea azul ya repuntado al promedio. Entonces estamos fairly valued. Entonces, si la cosa sigue bien, quiero decir desaceleración suave, los aranceles terminan siendo un non-event. Yo creo que hay todavía más upside para el S&P. Entonces, mantener S&P, pero ojo y acumular posiciones en lo que es defensivos. Y si no tienen, mi última recomendación, si no lo tienen, cuando ya estamos muy cerca a niveles pre-crisis, el VIX baja, la compra de opciones. Me parece genial. La compra de opciones es comprar seguro de vida. Ojalá, bueno, en algún momento
lo vamos a necesitar. Pero el punto es como un seguro de fuego. Ojalá y sí nunca haya un fuego en nuestros domicilios. Protección es compras un put option a 6 meses, por más largo es, más caro es. ¿Sí? O un mes y te cobra 1, 2, 3%, ¿te cuesta? Pero si el mercado colapse 20%, estás super in the money y dichoso. Si lo dejas expirar, pues te cuesta, pero tienes el seguro. Entonces yo creo que eso es una buena idea a estas alturas. Creo que nos ha acabado la incertidumbre. Los riesgos siguen bastante significativos desde mi punto de vista. Y pues con mucho gusto les recibo sus preguntas y sus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias a Catherine. Vamos a continuar con nuestro segundo experto. Él es especialista senior de inversiones, cuenta con 11 años de experiencia en la administración de activos, es licenciado en Economía y Negocios de ESEN, tiene un magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y es CFA Shareholder. Doy la bienvenida a Mauricio Paniagua. Bueno, me voy a dejar esto aquí. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Buenas noches. Gracias, Ingrid, por la presentación. Gracias, invitados y clientes que ya están con nosotros en Crecer. Y quisiera aterrizar un poco lo que, aquí está el control, lo que Catherine estuvo ejemplificando de cómo son los mercados, cómo está la economía de Estados Unidos, principalmente de Estados Unidos, y esto cómo puede llegar a afectar a nuestros portafolios que nosotros administramos. ¿Se me escucha bien? Ah, gracias. Si no, grito más y ahí vamos moderando un poquito la exposición. Primero quisiera dividir un poco en el que nosotros administramos actualmente dos fondos voluntarios. Uno es el fondo APB balanceado y el otro es el APB renta fija, que en el balanceado es en el único que actualmente tenemos exposición en el extranjero y es el que se ve directamente afectado o puede ser que tenga afectaciones por lo que está sucediendo en Estados Unidos o en el extranjero. El otro, que es renta fija, tenemos inversiones principalmente locales y este directamente no tiene afectaciones, pero sí puede tener afectaciones indirectas como las movidas de las tasas de interés que mencionaba Catherine, y eso puede llegar a afectar también el mercado local, pero muy indirectamente y con baja volatilidad. Para comenzar ejemplificando primero, y antes de decir cómo eso puede mover nuestro portafolio de balanceado, quisiera mencionarles cómo estamos distribuidos actualmente en este fondo balanceado. Podríamos comenzar diciendo que tenemos una capa fuerte de renta fija, que es el 37%, que esta renta fija es la local. Y en esta renta fija local lo que buscamos es tener tasas altas y que podemos tener vencimientos altos porque tenemos otros activos que son bastante líquidos para hacer para enfrentar cualquier necesidad de liquidez que tengamos en el corto plazo. Entonces, tenemos un bloque de casi un 40%, esto es al 15 de mayo, en renta fija local, donde tenemos bonos de bancos, tenemos CDPs, también podemos tener, también tenemos fondos de titularización, que buscamos tener una buena calidad crediticia de esos emisores y que nos den unas tasas altas y estables, que es lo que nos da el mercado local. Ahora, veamos, renta variable tenemos actualmente al 15 de mayo un 25% y en renta fija internacional tenemos un 27%. En total, y lo podemos ver en esta gráfica, en los últimos 2 años y medio hemos rondado entre casi que el 50% del portafolio del balanceado lo mantenemos en el extranjero. Pero además de mantenerlo en el extranjero,
nosotros hacemos movimientos tácticos y ahí está un poco el lado de tomar decisiones día a día, según las noticias que se vaya teniendo de qué está sucediendo en la economía, cómo puede afectar esto en los mercados, tanto en renta variable, que hemos ido aumentando poco a poco nuestra posición, como en renta fija internacional, que desde mediados del año pasado hemos ido reduciéndolo un poco y le hemos aumentado últimamente, y aquí coincidimos con Catherine, en duración de corto plazo, donde tenemos buenas tasas altas en el extranjero y un poco de estabilidad dado estas volatilidades que pueden haber. Y nuestra estrategia en renta variable internacional, centrémonos en esto último, que es sobre la incertidumbre que ha habido últimamente con lo de las tarifas. Voy a pasar también al otro lado para explicar a todo el público. Es al anunciar las tarifas y que iban a ser más grandes de lo que esperábamos en el mercado, tomamos la decisión de reducir temporalmente o tácticamente nuestra posición en activos que son bastante volátiles, que es tener tecnología, tener todo eso que puedan ser afectados con este tipo de aranceles. Ya cuando fuimos visualizando que estos eventos ya estaban tocando fondo, por decirlo así, o que las noticias negativas ya no están afectando tanto los mercados, decidimos tomar de nuevo nuestras posiciones que teníamos. Y eso nos ayudó bastante en nuestro desempeño que hemos tenido en el fondo balanceado. Podemos ver de que, quieras o no, nosotros estamos siempre invertidos y tenemos volatilidades normales que puede tener un mercado, donde puede subir un 2% en un mes, caer 1% en 15 días. Y aquí podemos ver cómo sucedió este último evento en el 2025, donde pasamos a caer casi que un 4%, los mercados accionarios cayeron casi que un 20%, como para hacer un poco el símil, y nosotros realizamos movimientos tácticos al estar monitoreando día a día cómo están los mercados, reduciendo nuestra exposición, pero igual teniendo un poco de esa volatilidad, y hemos retornado ahorita con tener una valorización más alta de antes de esta volatilidad. Algo que en las acciones todavía no ha recuperado su punto más alta que ha habido. Y esto viene un poco que lo que mencionaba Catherine también bastante cierto, que es tener diversificado nuestro portafolio, donde no solamente estar en acciones, que el año pasado fue excepcional, tuvieron casi que un 20% de retorno, pero también tenerlo en otros tipos de activos. Y aunque tengas esa diversificación, no quiere decir que sus otros activos no te van a tener un rendimiento en el mediano y largo plazo. Podemos ver de que todos hemos tenido rendimientos arriba del 5%, tomando en cuenta renta variable, que sigue siendo el que nos da mayor rendimiento, nos ha dado en los últimos meses un 11%, incluyendo la volatilidad que ha tenido en los últimos meses, pero también los otros activos nos han dado estabilidad, como renta fija local y también diversificación en esto. Quisiera también ampliar un poco que dentro de renta variable internacional y renta fija internacional, nuestras inversiones no solamente están en Estados Unidos, también las tenemos en Europa, las tenemos en Japón, las tenemos en mercados emergentes, que eso pueden ser China, India, Latinoamérica, que nos ayuda también a ampliar esa diversificación que tenemos para ofrecer a nuestros clientes y aprovechar cuando hay problemas en Estados Unidos por incertidumbre, capaz es mejor mantener exposición afuera de Estados Unidos. Y esos movimientos los analizamos y tomamos decisiones de irnos moviendo dentro de cada uno de esos activos a otros países o a otros sectores. Y aquí les quisiera dar como un ejemplo con este cuadro, donde normalizar que las correcciones en los mercados accionarios son más comunes de lo que uno pensaría, donde en la primera columna podemos ver qué tipo de caídas pueden haber, de menos de 5%, de 10%, de 15%, 20%, y podemos ver que una caída del 5%, esta puede suceder, ha sucedido en los últimos 75 años, que esta data es desde 1950 a la fecha. 3 veces al año puede ver el mercado accionario caer de por lo menos un 5%. Correcciones de un 10%, eso en promedio ha sucedido una vez al año. Es decir, el S&P 500 cada año puede caer un 10% y terminarse recuperándose. Eso sucedió digamos, en el traslado entre 2022 y 2023, donde los mercados cayeron un poco más del 20% y se recuperaron.
y ha sucedido ahorita que ahorita la recuperación ha sido más rápida de lo que nos da la historia, donde el S&P 500, el índice accionario más representativo de Estados Unidos, cayó en lo que es casi que un mes y medio o un poco menos, un 18% desde su punto más alto y ha tendido a recuperarse. Como podemos ver, las volatilidades son normales en los mercados, pero lo más importante es que en el mediano plazo, en el largo plazo, que es lo que buscamos tener nuestra inversión, tienden a recuperarse y darnos retornos esperados para nuestro portafolio. Ahora bien, esto es con los mercados internacionales, donde nuestros clientes o nosotros podemos tener planes de ahorros a mediano y largo plazo que podemos aceptar esta volatilidad que nos dé nuestro portafolio, donde no tengamos necesidad de lo que tengamos ahorrado en el balanceado para los próximos 3, 5 años, donde pueda haber correcciones, puede haber algún tipo de recesión, pero que en el mediano y largo plazo, nos ha demostrado la historia, tienden a recuperarse y tener retornos más atractivos. Pero además de ese portafolio, tenemos renta fija, donde su composición son bonos locales que intentamos mantener una liquidez favorable para nuestros clientes para las necesidades que puedan tener del día a día. Este es como un portafolio más de corto plazo, pensando en ahorros que quiera utilizar en 6 meses, un año o no sé cuándo, cuando sea un fondo de emergencia que esté teniendo en ello, y que sean títulos tanto locales que tengan poca volatilidad y que sus vencimientos sean de corto plazo. Nuestra posición más representativa el 15 de mayo son los reportos. Los reportos son títulos valores de El Salvador que tienen un vencimiento máximo de 45 días y se transan más de 5 o 10 millones diarios de reportos donde uno puede comprar o venderlo dependiendo de la necesidad. Entonces, liquidez sí existe. Tenemos el reporte de ese 30%, tenemos otro porcentaje en efectivo e intentamos mantener poco efectivo porque al final es buscar que le rinde el dinero a nuestros clientes, no mantener una caja del 20% ociosa por si acaso. Nosotros tenemos reportos que intentamos que estos tengan vencimientos casi que diarios, que me esté rentando un 6, 7, bueno, ahorita las tasas están un poco más bajas, entre un 5,5 y 6% en los reportos, pero con tener vencimientos diarios me da esa promesa de poder tener una liquidez necesaria para este tipo de fondo que busca tener accesible los ahorros de nuestros clientes. Y esa composición de renta fija local y que son títulos de corto plazo nos ha ayudado a tener una gráfica de las rentabilidades de este fondo bastante lineal y creciente. Y además de eso, dado nuestra composición, que nosotros somos bastante activos, todos los días operamos en este fondo, no esperamos acumular el 2%, el 5% del portafolio para buscar en qué invertirlo, sino que nos entra algún aporte y con eso nosotros buscamos desde ese día invertirlo. Hemos podido tener una gestión activa que nos dé un retorno del 6% en los últimos 6, bueno, casi que en el último año corrido, de los últimos 12 meses, casi el 6%, que comparándonos con otros fondos promedios que tienen la misma visión de tener liquidez en el corto plazo, le sacamos un poco de ventaja en ese sentido. Y como para concluir un poco, ¿qué tipo de portafolio me convendría a mí? Si irme al balanceado o renta fija, yo creería que ahí la decisión sería cómo quisiera yo distribuir mis ahorros entre los dos. Porque, por ejemplo, tomando mi caso, yo tengo inversión en ambos fondos donde lo que yo creo que no va a necesitar en el corto plazo, que lo puedo necesitar como para en 20, 30 años o 5 años, cualquiera que sea un largo plazo, poderlo mantener en el fondo balanceado, donde es una meta para terminar de pagar la casa, que es para la educación de mis hijos, que ya es un poco de largo plazo, pero también estoy teniendo mi fondo de emergencia o mis gastos que el cumpleaños de mi hijo, por decirlo así, o cualquier otro gasto que sí quiero tener disponibilidad en corto plazo, 6 meses, un año, y tener una certeza donde que no voy a tener que sacar mi dinero en un momento que yo tenga volatilidad. Y aquí nosotros queremos ejemplificar ese tipo de volatilidad. Estos son datos reales desde el nacimiento que tuvimos con el fondo renta fija, que comenzó el 15 de enero del 2024, fue el segundo fondo que lanzamos, y comparando la rentabilidad que ha tenido cada uno de los fondos,
si hubiéramos invertido $1,000 en cada uno de los fondos, esa volatilidad que me da el balanceado, si yo quisiera mantenerlo solo por 3 meses, no me hubiera funcionado porque hubiera tenido con un rendimiento menor al que el que me pueda dar un renta fija. Pero si esto lo alargáramos más de año, 3 meses, a un periodo de 5 años, estaremos viendo ya una diferenciación entre las rentabilidades de ambos fondos. Actualmente, como se cierra la fotografía aquí de 15 de mayo, creería yo, aún con la volatilidad de las acciones cayendo un 18% en un mes y medio, el fondo balanceado aún así tiene una rentabilidad mayor que renta fija, pero si no es un fondo para tener una necesidad de corto plazo en ello. Entonces, como conclusión de esta lámina y también de explicar nuestros resultados y nuestros 2 fondos que tenemos, no tengo que decir en un solo fondo, sino tal vez pensar cuáles son mis metas como personas de ahorro y ver cuánto tener en un fondo para mi disponibilidad mensual, cada 6 meses o al año, y otro fondo pensando ya para complementar mi retiro, para algún tipo de inversión en largo plazo, ya poderlo tener en el otro fondo. Y gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, las voy a ir, tenemos muchas preguntas, en realidad. Voy a irlas dirigiendo. Wow. Gracias a todos porque de verdad Catherine los invitó a hacer preguntas y de verdad que le hicieron caso. Voy a comenzar y voy a irlas dirigiendo a partir de lo que me parezca que es pertinente para cada uno de ustedes. Sí, quizás, porque las he leído, algunas podrían estar repetidas, ¿verdad? O se parecen mucho a la que hizo otra persona, así es que voy a tratar de ir sobre la mayoría que podamos. Y la primera, bueno, creo que está más para ti, Catherine. Sobre la situación fiscal de Estados Unidos, ¿ve usted posible una reversión del DEP o Estados Unidos ha caído en una espiral de deuda irreversible? Es una buena pregunta. Yo creo que no es irreversible, pero no va a haber ningún cambio hasta que es forzado. El CBO, que es el Congressional Budget Office, de hecho tuve la oportunidad de reunirme con el jefe del CBO y ellos son el ente que hace todas esas proyecciones y pronósticos. Y lo que le hice esa pregunta, algo muy parecida. Y él lo que me dijo es de que en menos de 10 años la seguridad social se acaba, ¿sí? Queda en bancarrota, ¿sí? Y es ahí cuando se va a resolver esta cuestión. Porque los políticos, acuérdense, esto es mi opinión, no es de los políticos, pues no les conviene, ¿no? Reformar lo que más está chupando la cuenta fiscal, que es reformar Medicare, Medicaid, Social Security. No les conviene porque apenas uno empieza a hablar de reformar, no cortar, no quitar, no acabar, sino que mejorar o reformar, pues la gente lo saca de poder. Entonces, nadie lo va a hacer nunca hasta que de verdad hace falta. Ahora, muchos me dicen, no, pero eso no es verdad porque es muy fácil de cambiar Social Security, solo subes la edad. Pues no es tan fácil así. Y además de que tenemos Social Security, Medicare, Medicaid, que están creciendo a velocidades y que realmente dentro de 10 años se va a tener que hacer algo y yo creo que es ahí donde, a juro, se va a cambiar. Perfecto. Una segunda pregunta para ti también. En un escenario de estanflación, ¿usted opina que la Fed priorizaría inflación o full empleo? La Fed tiene un doble mandato que acaba de decir la persona que es muy correcto, que es la inflación estable, no es 2%, es un promedio de 2% y empleo completo. Lo que me han explicado es de que la Fed en ciertos momentos
se enfoca más en uno o el otro. No quiere decir que da por vencido uno o el otro, sino que uno es más importante en el momento que el otro. Entonces, yo creo que, para contestar la pregunta directa, full employment es 5%. De NAIRU, que es la tasa neutral de desempleo, es 5%. Por arriba de 5% es un escenario muy negativo para el sector laboral. Por debajo de 5% hay escasez de trabajo, o sea, hay pocos trabajos por tanta demanda, ¿sí? Entonces, arriba de 5% la Fed va a bajar las tasas de manera feroz. Pero donde estamos no hace falta nada. Entonces, la Fed en este momento está más enfocado en inflación porque la tasa de desempleo está por debajo de neutral. Cuando eso cambia, pues entonces el enfoque pues vuelve a lo que es desempleo. Perfecto. Mauricio, debido a la incertidumbre norteamericana, ¿se tomará la decisión de que el fondo tome estrategias, sería el balanceado en este caso, tome estrategias en mercados BRICS? Mercados BRICS, hola. Hola, se escucha. Yo no escucho, pero bueno. Mercados BRICS, como para hacerlo un poquito más específico, me iría más por los mercados emergentes como Brasil, Rusia, India, que es como un componente de los BRICS, ¿verdad? Actualmente, como mencioné, nosotros tenemos principalmente nuestras inversiones en el balanceado en Estados Unidos. Creo que del 50% en extranjero tenemos como un 35% en Estados Unidos, 35-40, y el resto en el resto del mundo. Si vemos la situación de Estados Unidos, que puede generar más incertidumbre, y ante esa incertidumbre sí hemos tenido un poco más de ponderancia a ver otros mercados. Hemos visto que ahorita con esa incertidumbre que hubo con lo de las tarifas, los mercados emergentes fueron bastante resilientes, más que todo en los bonos emergentes, donde su capacidad de pago no fue tan afectada, su credibilidad de capacidad de pago no fue afectada, y nosotros estamos bastante positivos también en bonos emergentes. Entonces, ya estamos, como conclusión, ya estamos nosotros diversificados, no solamente en Estados Unidos, y también tomando decisiones de qué otro mercado afuera de Estados Unidos estar y el por qué. Perfecto, gracias. Para Catherine. Parecía que la globalización era el curso normal de la historia, pero la desglobalización apareció. ¿Volverá la globalización? Estas preguntas son muy buenas. La verdad es que me parece que es un péndulo, pero llevamos un siglo con el péndulo yendo hacia la globalización. Y en mi experiencia, igual en los péndulos políticos, cuando uno llega al extremo, pues empieza a girar hacia el promedio y luego hacia el extremo de nuevo. Yo creo que es probablemente, pero hay que recordar, y eso también hemos hablado con otros clientes, es que el bilateralismo tampoco es que sea un clave en el cofre, no es lo peor del mundo, porque tenemos una teoría en economía que se llama la ventaja comparativa. Entonces, cada país se supone que en teoría, pues, se enfoca en lo suyo y no tenemos que todos ser en un solo ente. Vemos que la Unión Europea también tiene sus dificultades. NATO ha tenido dificultades, el IMF también. Entonces, yo creo que ir de multilateralismo a bilateralismo no es lo peor del mundo. Y es importante tener eso en la mente porque el consenso es que es catastrófico, que esto va a hacer colapsar el mundo. No es así. Puede resultar bien. O sea, hay una probabilidad de que puede resultar bien. Entonces, yo espero que eso conteste la pregunta. Perfecto. La siguiente, también para ti. Si Estados Unidos debe reducir el déficit, ¿cuáles son las implicaciones para la asistencia para el exterior? Me imagino que es la cooperación que el gobierno de Estados Unidos dirigía de pronto a los países. No entendí la pregunta. Dice, si Estados Unidos debe reducir su déficit, ¿cuáles implicaciones hay
para que mantenga cooperación internacional de pronto, si entiendo la pregunta. Ajá, USAID, por ejemplo, si... Bueno, Estados Unidos es a debtor nation y China es un creditor nation, entonces eso cambia la escala, porque Estados Unidos de repente se vuelve un creditor nation y China como queda. Entonces, si entiendo la pregunta bien, o sea, estamos tan lejos de ser un creditor, una nación de exportar crédito, de que yo lo que veo que sería lo máximo sería reducir el déficit de 7 y cacho a 3. Eso sería genial, muy difícil, pero genial. Y mira, los países asiáticos por cultura tienden a ser más de ahorrar y Estados Unidos más de gastar. Yo no creo que eso cambie mucho. Dudo mucho que Estados Unidos jamás llegue a los 1992, donde la Casa, el Congreso Republicano y el presidente demócrata habían llegado a un superávit fiscal. Dudo muchísimo que jamás en mi vida volvamos a eso. De acuerdo. Para Mauricio, considerando el panorama, ¿cuál es la previsión para inversiones a largo plazo de fondos de inversión como el nuestro? ¿Cuál es el nivel de riesgo aceptable? Ok, mencionando del nivel de riesgo aceptable, capaz no vamos a hablar del fondo de renta fija, que es un poco más estable en el tiempo. Centrémonos en el balanceado y hablando de la economía mundial. Nuestra composición ahorita todavía seguimos pensando que podemos tener retornos atractivos en el extranjero. Tal vez no el 20% que vimos en el 2024, podemos ver un doble dígito, un 10, 11% en una composición de renta variable, pero también es bastante importante, y como mencionaba Catherine en su exposición, escoger bien qué sectores estar. Coincidíamos con Catherine nosotros tener un bloque defensivo como healthcare. También tenemos por el otro lado, un poco más extremos, tácticos que realizamos en tecnología, que le fue bastante bien el año pasado. No creemos que va a tener esos rendimientos del 25-30% que tuvieron, pero que sí nos pueden ayudar a tener mayores retornos con esos movimientos tácticos momentáneos que realizamos en los portafolios. Y el riesgo aceptable que podemos tener es, como pudimos evidenciar cuando escuchamos lo de las tarifas, Trump anunció subiendo las tarifas a todos, más de lo esperado de los mercados. Ahí decidimos, vamos a reducir el riesgo que tiene el portafolio, porque sí es mayor incertidumbre la que estamos dispuestos a aceptar, y cuando todos se tranquilizara un poco y toda la información que fuera teniendo, ir a tomar de nuevo el riesgo, y eso fue lo que hicimos. Entonces, ante la incertidumbre que se vuelva a elevar a los niveles que tuvimos a principios de abril, reducir un poco la exposición a esos activos de riesgos para minimizar un poco la volatilidad que puede tener el portafolio. Gracias. Catherine, esta situación económica, ¿qué podría implicar para Latinoamérica? ¿Se recomienda ser más conservador para invertir? ¿O lo contrario? ¿O la estrategia mixta? Es otra buena pregunta. Si Estados Unidos evita recesión, yo creo que Latinoamérica se beneficia desproporcionadamente. A mí me parece que el deterioro en la relación estadounidense-China está a favor de Latinoamérica, sobre todo México y América Central. Creo que es hacia ahí donde se puede dirigir más inversión directa extranjera con mejoras en las relaciones políticas entre las naciones. Entonces, yo creo que Latinoamérica a mí de hecho me gusta. Creo que oportunidades ahí y me gusta más que Asia, de hecho. Perfecto. ¿Consideras que las políticas proteccionistas del presidente Trump serán una tendencia a nivel mundial? Pues él comenzó la tendencia porque, pues acuérdense que es muy importante ponerlo en contexto. No es como que antes del presidente Trump había libre comercio a nivel global. El libre comercio, esto va a ser polémico lo que voy a decir, no existe. No existe. No hay libre comercio. No existe. Hay cuotas, hay mercados que son restringidos, hay
manipulación de monedas, o sea, incluso los tratados de libre comercio no son libre comercio. Entonces, como economista, pues, no creo que exista. Es algo muy bonito, pero no existe. Entonces, yo creo que lo que sí estamos viendo es tarifas que llegan a ser recíprocas, y eso es probablemente donde vamos a quedar. Tarifas recíprocas, que quiere decir de que, por ejemplo, la India tenía las tarifas efectivas mucho más altas contra US que China. La gente no se da cuenta de eso, pero India era mucho mayor y China ya las bajó, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, al final de esta guerra de comercio, yo lo que les apuesto es de que quedamos con algunas tarifas mejores que otras, un mejor balance. Pero sí, ya ha empezado, porque los demás, el único país, de hecho, que respondió con acelerar y subir tarifas era China. Los demás mantuvieron las tarifas como están. Así que yo creo que ya está pasando. De acuerdo. Vamos a atender las últimas dos preguntas porque tenemos todavía un puntito más en agenda y pues tenemos también aquí un espacio para que departamos. Mauricio, ¿está el portafolio de Crecer preparado para enfrentar simultáneamente una contracción del consumo interno en Estados Unidos, mayores tasas de interés como respuesta a la inflación persistente y una posible pérdida de valor de sus activos en dólares frente a economías emergentes con menor exposición a deuda soberana estadounidense? Bastante compleja la pregunta, pero vamos a ir por partes, creo. Primero, y si pensamos en como primordiales tener rentabilidad con un riesgo acotado. Entonces, ¿cómo buscamos mantener esa rentabilidad? Con una diversificación del portafolio. Entonces, como primer índole, queremos reducir esa volatilidad del portafolio con tasas locales, donde le mostraba que teníamos como un 40% de tasas locales. Entonces, eso me ayuda a tener tasas altas, una rentabilidad aceptable para nuestros clientes y no tener esa volatilidad. Por el otro lado, ¿cómo componemos lo que tenemos en el extranjero? La subida, voy a comenzar por el lado de renta fija internacional. Lo de las subidas de tasas de interés nos afecta a los bonos de largo plazo, los cuales hemos reducido en los últimos 6 meses nuestra composición en los bonos de largo plazo y nos hemos centrado un poco más en bonos de corto plazo en Estados Unidos. Entonces ahí estamos como mitigando un poco esa volatilidad y que nos ha pagado bastante bien, donde las tasas de la Fed de 10 años, perdón, las tasas de los bonos de tesoro de 10 años han subido de 4 a 5% y esa subida es lo que hace que caigan los precios. Nosotros hemos mudado poco a poco para tener más exposición en el corto plazo por esta incertidumbre y estar un poco más cautelosos por el lado de renta fija internacional. Y por el lado de renta variable internacional, también tenemos una posición por el lado, tenemos el S&P 500 y una manera más eficientes por términos impositivos de nuestros vehículos, pero además de tener el S&P 500 tenemos como distintas estrategias donde tenemos una porción significativa en sectores defensivos como healthcare que mencionaba Catherine, pero también tenemos posición en el lado growth y que creemos que ante un momento de inflación y crecimiento económico, las compañías que tengan un poco más de poder monopólico, por decirlo así, puedan tener en el mediano y largo plazo retornos más estables. Entonces, en ese sector me voy como al sector de consumo discrecional, sector de tecnologías de Estados Unidos, donde puede tener volatilidad por los aranceles, estamos bastante claros y lo estamos monitoreando para aumentar o reducir nuestras posiciones ahí, pero creemos que en el mediano y largo plazo, ante una inflación, y como lo vimos en la inflación del 2022, también tuvieron retornos bastante buenos. Bueno, perfecto. Espero haberlo cubierto de alguna manera. De acuerdo. Nuestra última pregunta, Catherine. Dado el aumento en las tasas de quiebra y la narrativa de una posible estanflación, ¿cómo pueden los portafolios de retiro mantener resiliencia y generar rendimientos reales en los próximos 5 años? Qué bueno que dice el plazo, 5 años.
Entonces, sobre 5 años, yo les recomendaría Treasury Inflation Protected Instruments. Those are tips. Eso me parece una buena idea para una persona que quiere protegerse contra la inflación bajo el escenario de crecimiento económico bajo. Eso sería the stagflation trade. Y luego oro, me parece que vale la pena tener una buena posición en oro, sobre todo porque me parece que sí se ha manifestado como un buen activo de tener en tiempos inflacionarios y también de incertidumbre, ambos que tenemos en este momento. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos expertos. En aras también del tiempo y para continuar con nuestra agenda, esperamos de verdad que lo que ellos nos compartieron ahora, pues haya sido interesante para todos ustedes. Esto es parte de las capacidades que como expertos en inversiones también tener a socios como las personas y los expertos de StoneX están al servicio de todos ustedes también. Y bueno, vamos a continuar siempre con la dinámica. Vamos a invitarlos a que continuemos departiendo, pero antes y para concluir este evento, quiero anunciar 2 dinámicas. Como siempre tenemos dinámicas al cierre de nuestro evento. Y para las personas que están conectados al evento Noche de Inversiones, vamos a sortear certificados de consumo por aportes mayores o iguales a $500 o apertura de cuenta a un nuevo plan de ahorro. El periodo es desde este día hasta el 15 de junio. Y para las personas que estamos acá, van a participar también podrían hacerse acreedores de un certificado de $100 de Monarca. Para las personas también que hagan aportes mayores o iguales a $500 o abran su cuenta por esos montos a partir de este día hasta el 15 de junio. Estas dinámicas las pueden conversar con sus ejecutivos, igual para las personas que hoy nos acompañaron y que no tienen un producto de ahorro voluntario con nosotros y quieren recibir una asesoría, nuestros ejecutivos están a su servicio. Podemos seguir departiendo, por supuesto, tenemos acá todavía para qué conversar entre nosotros, con sus ejecutivos, igual nuestros expertos están a sus órdenes y también queremos al concluir este evento agradecer a quienes nos acompañaron hoy mediante la conexión en nuestra plataforma de transmisión, animándoles a que pronto nos volvamos a encontrar en otra noche de inversiones. Muchísimas gracias y que estén todos muy bien. I used to bite my tongue and hold